La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Jueves 18 de mayo del año 2017, amigos, bienvenidos. Esta es una edición más de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros en una interesante entrevista. Abel Ángeles. Una interesante entrevista sobre minería informal. Hoy día estará con nosotros el ex viceministro de Medio de Ambiente y hablará pues sobre el tema de la minería informal. Pero temas puntuales, Ismael, como el día de ayer Jorge Acurio, el ex gobernador de Cusco, pues simplemente ha sido detenido y su vivienda ha sido allanada porque ha recibido una coima de $1.250.000. Él pidió 3 millones, pero se le dio $1.250.000 por una carretera de evitamiento. Así se pudo comprobar el favorcito de momento, porque la inversión inicial era de 297.000 millones, casi 300.000 millones de soles, pero la obra terminó costando 410 millones de soles. Figúrense ustedes, hay un exceso, digamos, en el costo de esta implementación o mejora del asfaltado en 9.5 kilómetros. No es una carretera nueva, solamente era mejorarla, nada más. Es una vergüenza todo esto, lo que está pasando con el tema Odebrecht. Es una vergüenza que autoridades regionales, ahora ya empezamos con las regionales, se vean envueltas en casos de corrupción. Vamos a ver si también en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, también tenemos este mismo problema, ¿no? Que es una vergüenza. Ya tenemos, mira, cuántos presidentes regionales que están pues presos, detenidos, y presidentes del país también, uno prófugo, otro preso. Es decir, nuestro panorama no es el mejor como para sentirnos tan orgullosos. Yo creo que hay algo que debemos hacer y desde las bases de empezar a mejorar esto. Pero no es un fenómeno solo de nuestro país. Lamentablemente Latinoamérica está enfrentando situaciones muy similares. Este es el caso, por ejemplo, de Brasil con el presidente Michel Temer, pero ya es un tema desde Brasil que de alguna forma está tocando acá, porque mira, tiene que ver con el tema del lavajato. Así es, ¿no? Y el otro punto, Ismael, hoy día a partir de las 9 de la mañana tenemos la interpelación al ministro Vizcarra, y esto es preocupante porque podría terminar en una censura, y es más preocupante porque el señor es vicepresidente, es el primer vicepresidente de la República. Si los señores del fujimorismo quieren hacer una censura y luego podrían inhabilitarlo, nos quedaríamos sin un vicepresidente, nos quedaríamos solamente con la segunda vicepresidenta, y en un gobierno que no es tan estable nos veríamos totalmente perjudicados. Es preocupante lo que pase hoy día en el Congreso de la República. La actitud actual del gobierno es la misma desde hace, digamos, una censura atrás, ¿no? Y varias interpelaciones. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha pedido a las fuerzas del Congreso, al fujimorismo básicamente, que escuchen las respuestas que dé al pliego interpelatorio el ministro Martín Vizcarra, en una, digamos, propuesta algo conciliadora. Es una actitud conciliadora que tiene, pero lamentablemente cuando no hay ese tipo de actitud, simplemente hay una consigna, ¿no? Y esto es una consigna política, lamentablemente no van a lograr que se reflexione. Ojalá que nos equivoquemos y se reflexione y se acepte las 82 respuestas del señor Vizcarra. El señor Vizcarra ha dicho que va a repetir lo mismo, porque si son las mismas preguntas tienen que ser las mismas respuestas, ha dicho. No hay otra respuesta. Pero cuando hay una actitud netamente política y una orden de arriba que hay que censurarlo, es una pérdida de tiempo todo esto. Bien, ya viene la entrevista entonces con Rosa María Palacios. Hoy tendrá como invitado a Mariano Castro Sánchez Moreno, experto en tema de derecho y política ambiental. Con él van a hablar sobre minería informal. También es ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Nos vamos a la pausa, entonces vámonos a la pausa y retornamos con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una edición más de A Pensar Más. Esta es una edición muy dedicada a nuestros amigos en Madre de Dios, que nos escuchan muchísimo y para los cuales el problema de la minería informal y ilegal es un problema diario y además que temen muchísimo la represión del Estado sobre estas materias. Así que hemos invitado a Mariano Castro, ex viceministro de Ambiente, justamente para hablar de estos temas y poder hacer un balance de lo que se ha hecho, de lo que se tiene que hacer y de cómo conciliar intereses en conflicto, en enorme conflicto en esta materia. Muchísimas gracias por venir a hablar de minería ilegal, un tema complicado. Buen día. Es un tema central para el país y para Madre de Dios de regiones del Perú, que donde efectivamente es una que no es la actividad única Madre de Dios, por supuesto nos escuchan en otros Sí. sitios del país donde también hay minería ilegal, como en Arequipa, como en Ancash. Entonces yo creo que es importante el tema. Realmente. Pero, a ver, hay una especie de dejar hacer, dejar pasar en esta historia. Yo sé que es ilegal, pero igual lo hago porque nadie me va a reprimir. El Estado se ha centrado en sacar las dragas de los ríos, que es lo más grave, pero se sigue haciendo pues minería ilegal. El bosque sigue desapareciendo y a la gente que vive de esto le cuesta muchísimo entender que tendría que vivir otra cosa y no quiere, simplemente no quiere. ¿De qué vivo? Es la pregunta, la respuesta que te dan. Y entonces, ¿de qué vivo? Entonces, ¿cómo conciliar esos intereses? O sea, nos interesa conservar el bosque, por supuesto. Nos interesa que la gente tenga prosperidad también. ¿Cómo conciliamos las dos cosas? Bueno, en primer lugar, entender de que estamos hablando de actividad minera, no de cualquier tipo de actividad comercial o económica que no genera impactos significativos en el ambiente, en la salud de las personas, también en los recursos de todos los peruanos, porque toda actividad económica debe generar impuestos y debe tener condiciones de seguridad. Entonces, la actividad minera es una actividad de riesgo, ¿no? Y que para poder realizar afectas el territorio donde ejecutas la actividad y si es que no usas adecuadamente los insumos, si no los procesas adecuadamente, generas sustancias de riesgo muy alto para la salud. Entonces, en consecuencia, es importante decir que esa actividad que es importante porque hay recursos que aprovechar, hay que realizar actividad de forma sostenible. Entonces, el mensaje es, uno, en cualquier tipo de categoría de la actividad minera, sea la grande, mediana, pequeña o artesanal, las políticas deben ser de promoverlas y asegurar que se realice bien. Pero si es que se realiza de manera ilegal, sin cuidado de ningún tipo, no solamente ambiental, sino además laboral, de seguridad minera, etcétera. Cada rato escuchamos que hay muertos, mineros que mueren por condiciones de inseguridad, etcétera. Personas afectadas por el mercurio, etcétera. Deforestación, con todas las consecuencias en los ecosistemas y el bienestar que este brinda para las personas. Esto efectivamente debe ser materia de interdicción. Entonces los esfuerzos deben ser en paralelo. Es decir, aquellos que están en la actividad y que están en un proceso de formalización deben merecer todo el apoyo y las condiciones para poder operar. Y los otros no. Ahora, la respuesta es, el proceso de formalización no ha funcionado. ¿Eso es verdad o es una afirmación falsa? A ver, es que depende cómo lo medimos, ¿no es cierto? Porque el proceso de formalización, en primer lugar, no es un asunto que se puede medir de un día para otro. Es un proceso de adecuación, como ocurrió también, por ejemplo, cuando para la mediana y gran minería establecieron las condiciones ambientales en esos 90 y supuso un proceso de como 6-7 años, ¿no? Y nuevas metas con plazo de adecuación y entonces ahora todos operando ya en condiciones de mejor sostenibilidad. Entonces, pero la segunda cuestión es de que tenemos que de los 70.000 mineros que se inscribieron, alrededor de 4.000 a 5.000 pudieron ser formalizados. Completaron su proceso. Completaron. Las cifras que ha venido dando el Ministerio de Energía y Minas y algunos otros voceros son equivocadas, inclusive con la propia información oficial proporcionada por la Dirección de Formalización Minera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué son equivocadas? Son equivocadas porque, por ejemplo, en enero de este año el ministro Tamayo dijo que solamente se habían formalizado 118, eso lo dijo ante la Comisión de Constitución o de Minería, no recuerdo. Pero formalmente está una presentación. Claro. Y cuando en esos días, por ejemplo, en La Libertad y en Arequipa, en ambos se había formalizado a un grupo de mineros que se habían presentado en forma individual, pero que para la formalización se asociaron, de no menos de 1.000, ¿no?
sumando ambos. Entonces, ahora, el tema sin embargo, ¿cuál es el cuello principal del problema? La propiedad de la tierra, la concesión. Las dos. Y si uno mira de los 70.000 que se han inscrito, ¿cuántos tienen concesión o tienen resuelto el tema del título del terreno? No llega al 10%. Claro. Entonces, ahí pusieron ustedes un obstáculo legal que es lógico. Es decir, yo no puedo explotar una concesión que el Estado no me ha otorgado, pues es el colmo. Bueno, eso es lo que está pasando en todo el Perú, sobre todo, Madre de Dios. Entonces, el concesionario, el titular de esa concesión tiene un conflicto con estos invasores, no les va a dar nunca, ¿no es cierto?, la carta, el permiso, la resolución, que les permita decir, sí, acredito que puedo explotar libremente porque el propietario de la concesión me ha acreditado. No lo va a conseguir nunca. Entonces va a seguir asentado como un invasor, mientras que el titular de la concesión no me ve un dedo. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa situación? Claro, entonces, y ahí está la contradicción de algunas de las normas recientes, ¿no? Así es. Por ejemplo, a ver, en primer lugar, si el 10% tiene resuelto estos cuellos de botella, aproximadamente, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué no se ha completado el proceso? Claro. En el caso de Madre de Dios, una de las respuestas a esto tiene que ver con la inacción. Incumplimiento de obligaciones legalmente establecidas al gobierno regional de Madre de Dios para cumplir su función. Bueno. Es decir, mineros que tienen resuelto el tema del título del terreno, el tema de la concesión, sea por contrato o porque directamente ya asignado, presentado su instrumento de gestión ambiental, el gobierno regional no resuelve. ¿Y eso por qué? Porque quiere presionar ¿cuántos expedientes tendrá por resolver el ministerio? Instrumentos de gestión ambiental verificados inclusive, no solamente por el MINAME en la gestión anterior, sino la Contraloría General, más de 900. Y no los aprueba. Ni siquiera los rechaza y dice, te falta tal cosa, subsana. No, simplemente nada. Encarpetado. Entonces, bueno, es que los presidentes regionales de Madre de Dios siempre han promovido la minería informal. Claro, pero en este caso la ilegal también. Claro. Y todo para mostrar que el proceso no funciona, cuando en realidad sí se puede avanzar. Claro. Y aquí hay un tema en donde... Ahora, ¿por qué no se salva el cuello de botella del concesionario diciendo, si el titular de la concesión no explota el lugar en un año, los que están explotando el lugar tienen derecho? Claro, pero la norma reciente, no recuerdo el número del decreto legislativo, establece una ampliación del plazo de concesión. Es decir, antes era 15 años, se podía ampliar 5 años más, ahora se ha ido a 30, de 20 a 30. En consecuencia... Pero tiene que ser con explotación. Puede ser 20, 30, 50, lo que quiera el Estado, pero con explotación. Claro, se incrementa la penalidad por no acción, pero el problema es de que se posterga más. Es decir, y tampoco tiene sentido ello, porque al Estado de la sociedad le interesa que los recursos se aprovechen. Así es. ¿No es cierto? Y aquí hay una inacción, es decir, el titular no explota, mantiene una concesión inactiva y generando situaciones de legalidad, porque además hay situaciones de invasión, de invitados, de arreglos bajo la mesa, etcétera, que hace que se produzca o inacción o una explotación inadecuada sin responsable asignado. También hay el caso de titulares de la concesión que no van a firmar ninguna carta de compromiso ni de nada porque tienen una situación de explotación ilegal que quieren mantener para no tributar. Sí, claro. O sea, eso es clarísimo. Pues. Sí, claro. Tengo 15, 30, 40, 100 personas trabajando en mi concesión de manera absolutamente ilegal, sin normas laborales, sin ningún programa ambiental, sin nada. Me dan mi parte, ¿no es cierto? Se quedan ellos con la suya, pero me dan mi parte. Entonces, ¿para qué los voy a legalizar? Claro. Si esta persona me está manteniendo y de esto vivo, claro. Ni hablar. Efectivamente, y esos casos están registrados, se conocen, ¿no? Claro, entonces, y efectivamente debe incrementar, debe modificarse aspectos ley de concesión. Exactamente. Si no se modifica el artículo 91 de la Ley de Minería y otras disposiciones sobre concesiones, no se va a avanzar. Ese es el y lo que más bien se va a agravar, porque ¿qué está ocurriendo hoy día? Sigue creciendo la ilegalidad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, además, mientras el precio del oro no baje, la única forma de que esto se detenga es que haya un colapso del oro y no valga nada. Con lo cual, sí, pues, sería más caro sacarlo, porque sacarlo, Madre de Dios, no es fácil, y sacarlo en algunos lugares, pero no es nada fácil. Implica un trabajo bien duro. Claro. Ahora, pero se ha logrado en ciertos casos, por ejemplo, en Tambopata, con la instalación durante el año anterior de los puestos de control en Azul, en Ambari, cerca de Tambopata, se logró disuadir. Claro. Y se disminuyó. Y respetaron la reserva. Pero, ojo, además, el tema no solamente es
el control de esos territorios, sino también el control de insumos. Claro, el tema de combustible, claro, es decir, hay si la dos ilegalidad, la actividad minera, que es ilegal, está en zonas prohibidas, está en áreas protegidas, no estamos hablando de otras zonas donde hay ilegalidad, sino Sí, el control de combustible es un mecanismo que se ha perdido. Hoy día no se está ejerciendo ese control, con lo cual... Ahora, vamos por partes para que el público entienda, porque parece que todo el mundo se puede confundir. Fíjense, hay una diferencia entre ser informal y ser ilegal, ¿no? Que eso es lo primero que habría que decirle a la gente para que... O sea, el informal quiere ser legal, ¿ya? Y no está cometiendo una actividad propiamente ilegal porque no está en una zona prohibida, no usa insumos prohibidos y probablemente está en proceso de formalización. Pero el ilegal, la primera cosa que no puede hacer es estar en una zona prohibida. Eso es gravísimo. Está en un parque nacional, en una reserva nacional, ahí no puede estar y nunca lo van a formalizar ahí, nunca. Siempre va a ser ilegal. ¿Cuántos agentes hay hoy invadiendo zonas que son prohibidas? Y, muchísimos. Son muchos, pero no solamente son las áreas protegidas, como tú bien empezaste a señalar, ¿no es cierto? Sino además en aquellas zonas que no tienen derechos. Entonces, La Libertad, Cajamarca, Puno... No hay concesiones. Están ilegalmente y hay un tema. Pero además, hoy día está en discusión, a partir de proyectos de ley presentados por la congresista Aramayo, en donde pretende decir que hay una línea poco clara entre minería ilegal y minería informal, con lo cual apunta a despenalizar. Ni hablar. Entonces, eso ha sido cuestionado y entiendo que ya retiró el proyecto, pero ha anunciado que van a presentar otro, ¿no? Y quizás sea como el tema de las leyes o proyectos de ley vinculados a la libertad de expresión, de que retiran uno y luego presentan otro más o menos parecido con efectos negativos perversos. En el caso de la división es muy clara, en realidad, está eso establecido en la ley. La minería ilegal es cuando no tienes título minero, no tienes concesión, hay superposición con otros derechos, no tiene reconocimiento como productor minero, actúa sin instrumento ambiental, no paga tributos, incumple derechos laborales. Es decir, hay que tener en cuenta que la legalidad no está marcada solo por una de estas dimensiones, sino cualquiera de ellas. Claro, lo que pasa es que hay que explicar, pero para explicarlo, digamos, en fácil es: si estás en una zona prohibida, olvídate, no te van a formalizar jamás. Totalmente. Nada. 2, si no estás en una zona prohibida, pero estás metido en un sitio que no es tuyo, tú no tienes la concesión y el concesionario no quiere que estés ahí y no tienes título para estar ahí, entonces no te van a formalizar nunca, pues. Arregla con el concesionario. Nunca te van a formalizar. Y es ahí donde aparecen otro tipo de presiones, porque en Madre de Dios, por ejemplo, están planteando que se modifique las provisiones contenidas en el artículo 5 del decreto legislativo 1100. Esa es la condición y por esa razón no ejecutan nada, porque quieren mostrar un supuesto fracaso del proceso para presionar y destruir aún más la Amazonía. Ahora, es decir, ese artículo 5 ¿ese es el de las dragas? El de las dragas. El de las dragas. El artículo 15 es el de las dragas. Entre otras maquinarias. Ahora, ¿qué ha pasado con las dragas? Como le dieron a la Marina de Guerra la responsabilidad de destruir las dragas, porque efectivamente los ríos son responsabilidad de la Marina de Guerra, la Marina de Guerra actuó con una efectividad pues impresionante, ¿no? Entonces tienen la dinamita, tienen los equipos, tienen los explosivos, entonces se volaron todas las dragas que habían. Claro, entonces el negocio que tú lo sacabas del oro pues en poquísimo tiempo se convirtió en un negocio de larguísimo tiempo. Entonces, obviamente, hay una presión enorme de gente muy rica, porque no estamos hablando de un pobrecito que está con un baldecito en el río. Exactamente, estamos hablando de gente riquísima. Vas a ir por Puno, o por Arequipa, o por Tacna para ver edificios, etcétera, etcétera. Eso es parte de la minería de oro que han exportado millones de dólares al extranjero sin pagar un centavo de impuestos. O sea, hay que también tener eso en cuenta, ¿no? Ni un centavo. Acá se ataca mucho a la gran minería, que es formal, que está hiperregulada y a veces hasta sobreregulada. Pero esta minería vive al margen de la ley y no pasa nada. Entonces, esos son los ilegales. El que está en área prohibida, ¿no? Aunque pasan cosas increíbles. No sé si Puyo, que Ojo Público, me parece, o Convoca, logró registrar una trocha hecha dentro de la reserva. Trocha hecha por el presidente regional, o sea, por el gobernador. Trocha ancha, habían volado un pedazo de selva completo para que se extraiga oro. O sea, esto promovido por el gobierno regional. Sí, es un escándalo. Fue denunciado en su momento por el MINAM hace más de un año. Y está la denuncia penal. Así como también el derivado del informe de la Contraloría Muy General. bien, entonces hay que pegarse al micro antes de ir a la pausa. Yo le hago una pregunta.
¿cuánta gente está presa por la aplicación de los artículos sobre minería ilegal introducidos en el Código Penal? Bueno, Cero. Hay cerca de 180 sentencias Ya. de los y cerca de 2.000 casos. 2.000 casos, ya. Iniciados por la Procuraduría de Ambiente Ajá. del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, este proceso, que es indispensable, no porque la lógica de la política vinculada a esa materia sea a la penalización, criminalización, destrucción, claro. sino que efectivamente sabemos que hay supuestos que son ilegales, que deben ser integrados, porque si no, no va a haber incentivos para aquellos que quieren y deben ser formalizados. Entonces, con las recientes decretos legislativos se perdona el delito. Sí. Y es más, al haber modificado el delito base, que es la minería ilegal, se afecta también el de crimen organizado, que fue un avance importante, el decreto legislativo 1244. Claro. Y es hoy día justamente lo que la congresista Mayo pretende también. No, pero digamos, supongamos, ese proyecto todavía no se ha aprobado. La pregunta es, pero igualmente, el decreto anterior ya claro, pero ¿cuántas personas han sido condenadas? Me dice 198 casos de sentencia. Casos de sentencia. Sí. ¿Y personas en la cárcel? Tenemos, hasta donde yo recuerdo, había una persona. Una, pues. Sí, sí. Vamos a la pausa. Pues. Ustedes han visto cómo se ha depredado el bosque. ¿Cómo puedes tener una persona presa, pues? Sí. O sea, es evidente que es un delito que los jueces tampoco quieren, en Madre de Dios, aplicar. Y van a aplicar penas sin prisión efectiva. Obviamente, pues, porque no lo quieren aplicar. Y además, el juez de Madre de Dios está solo frente a una sociedad que quiere seguir viviendo de eso y no sabe vivir de otra forma. Entonces volvemos al problema exactamente de donde iniciamos la conversación. ¿Los intereses no se pueden conciliar? Claro, pero debemos priorizar, es decir, la estrategia de interdicción, que está aprobada formalmente, establece prioridades. Porque claro, uno de los elementos que apuntan a modificar esta estrategia dice, oye, no hay que, por ejemplo, meter presas las payaqueras y demás. No, a eso no apunta. Claro, no apunta eso. No apunta a quienes realizan la actividad de manera de subsistencia y que no genera un impacto, sino más bien al crimen organizado para empezar. Así. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En estos momentos estamos en vivo a través de la página de Radio Santa Rosa en audio y video, y más tarde, en unos minutos más, estará este programa en el canal de YouTube de Sodomco, en donde encuentran todos los programas de Rosa María Palacios. Continuamos con la entrevista a Mariano Castro Sánchez Moreno, experto en tema de Derecho y Política Ambiental y ex viceministro de Gestión Ambiental, que habla sobre minería informal. Bueno, y seguimos conversando con Mariano Castro de este problema que parece no tener solución. Yo le tengo mucho cariño a la gente de Madre de Dios. Cuando he ido me han tratado muy, muy bien, y voy a estar pronto, muy pronto en Madre de Dios nuevamente para seguir conversando de este problema que parece no tener pues solución. Porque yo le dije, me acuerdo, pero hay otras actividades, el turismo, no sé, justamente si se limpia el río, Madre de Dios, que hoy no se puede pescar, la pesca, no, te dicen no hay nada que nos dé más plata que la minería ilegal. No hay nada. Entonces el oro es lo que ha transformado esta ciudad, Puerto Maldonado, es lo que está transformando toda esta área que ha estado abandonada por el Estado nunca se ha ocupado de nosotros hemos tenido que ver por nosotros mismos, y además ha atraído una población migrante grande, por supuesto ha traído, y lo reconocen, prostitución, trata, otras cosas, ¿no es cierto? Pero no hay una aceptación social de restringir el tamaño de la actividad, que es lo que pide la formalización, a áreas especializadas y aceptar la regulación. O sea, no hay esa aceptación, ni siquiera entre los que se inscribieron, ¿eh? O sea, preferirían estar como están, ¿ya? Y como no les pasa nada, porque además no hay sanción, ya lo acabamos de ver, un preso, los jueces no tienen internalizado, ¿no es cierto?, la sanción que debe ponerse, eso es como se dice, un delito socialmente aceptado. Entonces, no hay forma, pues. Bueno, nos resignamos a que se acabe el bosque, Madre de Dios. No, de ninguna manera, no. Hay procesos también que están dándose en el mismo Madre de Dios de cambio.
Y esos son los que deben ser promovidos de forma muy intensa, ¿no? Por ejemplo, ya hay casos de operadores mineros que no utilizan mercurio, por ejemplo. Ya. Han cambiado equipos, tecnologías, etcétera. Y eso es central, es decir, una de las prioridades de la formalización de la integración debe ser esa, porque el mercurio causa daños irreversibles. Claro, eso es otra cosa que explicaría la parte de los insumos y los materiales que se usan. El mercurio está prohibido. Está prohibido. Punto. En todo el Así Perú es. no se puede usar. Y claro, entonces, pese a que está registrado esos cambios en varios casos, que han presentado su instrumento de gestión ambiental, sus papeles y más para la formalización, tampoco se los aprueban. Ya, No, ahora, eso revela claro, una intencionalidad ya, mayor. Entonces hay que evaluar el tema, porque claro, si uno le pregunta a los afectados, que tenemos datos de Sanipes, de DIGESA, de universidades norteamericanas que están realizando evaluaciones, claramente muestran el nivel de contaminación que existe en personas y en alimentos, en pescados, de presencia de no se mercurio. puede comer ningún pescado de la zona de Madre de Dios, olvídese. Claro, se puede decir que viene de granja, ¿no? Pero de piscigranja, controlado y demás, cosa que se empezó a hacer con el YAP además. Claro. Pero el punto es de que esos cambios positivos están dándose, pero además, si uno le pregunta a los afectados por esta contaminación, obviamente no hay forma de aceptar esa minería. Esos sectores reclaman el cambio. Ese cambio tiene que hacerse. Son sectores minoritarios en materia. Pero existen. O sea, no le digo en otras ciudades del país, en otras provincias del país. Le damos micro a aquellos que reclaman la eliminación de estas condiciones que son básicas para asegurar la minería sostenible, que genere tranquilidad para los operadores. Que son la mayoría. Pero justamente debemos dar las voces de los temas y las tendencias que son para generar un escenario de sostenibilidad en Madre de Dios. Estamos de acuerdo, la tasa de incremento poblacional entre todos los departamentos, Madre de Dios es la más alta, y el censo de septiembre probablemente reafirme. Pero es una tasa por migración, ¿no? Por migración, sí, claro, pero entonces, y esa es una presión que impacta en condiciones de servicios y demás. Con la interoceánica igualmente fue otro factor. Pero tenemos igualmente otro tipo de actividades, ecoturismo, agroforestería, etcétera, etcétera, que genera igualmente un escenario sostenible. Es que se está haciendo, lo están haciendo. Lo están haciendo sectores minoritarios. La presión es mayor por el otro lado. Claro, pues. Pero debemos ser claros en hablar fuerte y decir efectivamente que esa tendencia es hacia una selva, un infierno. Ahora, ¿qué insumos? ¿Es un infierno ese que queremos para Madre de Dios? No. Bueno, ¿qué insumos además del mercurio no se pueden usar? Bueno, hay en el procesamiento, el mercurio es un insumo que se utiliza para efectivamente el proceso de amargamiento, etcétera, ¿no es cierto? En otras etapas del proceso de actividad minera se usa cianuro, pero no en Madre de Dios, porque es otra etapa, ¿no es cierto? Ahora, pero el tema es de que se logró a partir de las normas de prohibición. ¿Y por qué no se controla el ingreso de mercurio a Madre de Dios? Se logró reducción, según cifras de SUNAT, de cerca de 120 toneladas al año a cerca de 10. Perfecto, ya. Ahora, sin embargo, ese es el control formal. Claro. ¿Qué ha ocurrido si uno mira las cifras de Bolivia? En Bolivia subió la importación. Claro. Se fueron a otro lado con el negocio. No, entonces viene por Bolivia e ingresa por la frontera. Lógico. Por el puente, ya está. Así es. Y bueno, claro, como de botellita en botellita, y se abastece. Y ahí en la interoceánica misma. Basta poner un puesto de control pues en el puente que está en interoceánica, por el amor de Dios, es facilísimo. Y la pregunta es por qué hoy día se ha retirado el puesto de control en Inambari, que disminuye la capacidad de control del combustible, porque si retiras el combustible, los operadores ilegales no van a poder operar. En una semana se acaba el tema. Y eso no se está haciendo. Y se retiras el mercurio también. Y también. Ahora, el mercurio se puede sustituir por otras cosas. Sí, hay procesos gravimétricos perfectamente, y además que son más eficientes, se genera más oro y no hay contaminación. Ese cambio tiene que darse. Eso supone un apoyo tecnológico de equipos y financiamiento. Claro, pero lo que pasa es que ahí viene el problema, pues. No puedes apoyar a todos los que son formales, pero no puedes apoyar a los que son ilegales, no, pues. Eso es interdicción. Entonces, siguen metiendo mercurio al río. Claro, pero ahí debe ejecutarse interdicción. Pero para empezar el control de combustibles, repito,
no solamente son las interdicciones esas que impactan en la opinión pública, se destruye material, maquinaria, la que usted Urresti, ¿no es cierto? Urresti pegaba gritos, hemos quemado, lo querían matar en La Pampa, ¿no? Y que sin embargo, bueno, luego se regresaban, ¿no es cierto? Por esa razón es que la otra estrategia ha funcionado mejor. Esos puestos de control disuasivos con la Marina, y que requerían un mayor acompañamiento de la policía, el Ministerio del Interior, que hoy día tiene a su cargo las labores que antes estaban en PCM. Sin embargo, el Ministerio del Interior no está ejecutando tal y como... Ha habido recientemente algunos operativos y ha sido habilitado para... Esperemos que efectivamente acompañe la labor de la Marina. Peruano el marco legal para que actúe la policía. Y eso puso muy nervioso a la gente de Madre de Dios. Sí. Entonces, ese marco legal se ha aprobado para ser ejecutado. O sea, en algún momento va a entrar la policía. Y como tú dices, básicamente yo creo que puestos de control para control de insumos, que es lo mismo que se hace para droga, además, que hay experiencia sobre eso y puede tener éxito. Y dos, interdicción. Sí, firme. Ahora, y finalmente el problema de la interdicción es que no lleva a la persona, ni siquiera a las mafias organizadas, ante la justicia. Claro. O sea, las llevan de la justicia con prisión, sin prisión preventiva, entonces siguen operando y a la hora no les ponen una condena con prisión efectiva. Entonces, con lo cual, siguen operando exactamente igual. Claro, ha habido casos donde efectivamente revela necesidad de un cambio. Por ejemplo, la Marina detiene en Tambopata, porque tiene capacidad de control en los ríos, lagos y demás, pero luego en la parte continental no, se lo entrega al policía y se demora más de 24 horas y el juez o el fiscal lo libera porque superó el tiempo. Entonces, y claro, no hay forma de llegar antes de 24 horas de ese lugar hasta Puerto Maldonado. Parece que lo van a ampliar a 48 horas. Sí. Entonces hay un tema ahí. Y luego me parece muy relevante que el actual presidente del Poder Judicial ha señalado como prioridad el tema de la minería ilegal. Bueno, tiene que capacitar a sus jueces entonces para empezar. Requiere la creación de juzgados especializados. Claro. Y un fortalecimiento, por otro lado, ya no está a cargo del Poder Judicial, el Ministerio Público, de todo el tema de las fiscalías ambientales y vinculándolo con el tema en prioridad de crimen organizado. Entonces aquí lo que se requiere además es tener en cuenta que es una acción a nivel regional, no solamente del Perú, porque requerimos un acuerdo con Bolivia para que igualmente impida, porque si no se va a seguir metiendo el mercurio y pese a los cambios que se deben dar y que deben ser una prioridad en los mecanismos de formalización que debe poner en marcha el gobierno nacional, el gobierno regional, y que tiene que ver con el Fondo de Promoción a la Formalización, asistencia técnica, eso no se está dando. Es decir, no se siente el cambio de lo que significa las nuevas medidas de formalización y menos en interdicción todavía. Entonces, esto requiere una acción efectiva en la zona con gente, recursos, cambios de enfoque que permitan efectivamente estimular esos cambios que están dándose ya y exigir al gobierno regional de Madre de Dios y a otros más el cambio. En el caso de Puno igualmente, hace 2 días ha salido una nota en SER con declaraciones de un exdirector que señala que la ventanilla única que se estableció para justamente simplificar el proceso de formalización en el anterior gobierno, ahora se han retirado en Puno, en la Avenida de Carabaya. Ya no hay ventanilla única. Entonces, claro, con eso están dando el pretexto perfecto de que el proceso no funciona y que hay que hacer más cambios en el Congreso, etcétera. ¿Qué apuntan? Al cambio del artículo 5 del decreto legislativo 1100 y otros, y todo el tema de minería ilegal. Claro, para que el público entienda, que nos escucha, que es las dragas regresan, que lo han pedido los fujimoristas desde el primer día y en el Congreso pasado. El mercurio sí se puede usar, sí se puede explotar, sí se puede hacer minería ilegal en zonas prohibidas. Entonces, claro, lo que es central en la reforma se pierde y mantenemos, como usted dice, al final, si eso continúa en 20 o 30 años, no tienes selva en Madre de Dios. Y el problema de arrasar la selva, eso hay que explicarlo, es que lo que queda es arena. No queda una tierrita húmeda para nada. En la selva peruana, el cima y el cial no tiene más de, creo que 5 centímetros, es chiquitísima. Entonces, simple y llanamente lo que hay es una deforestación. Ahora, en el tema de reforestación, ¿es posible un programa de reforestación? O sea, ¿esas arenas pueden ser reforestadas o ya no? Hay casos, efectivamente, el suelo es de poca capacidad en la zona de Madre, en general en la selva, en la Amazonía. ¿No? Pero ya hay casos en donde se ha logrado una reforestación, se ha probado con diversos tipos de especies y se ha logrado reforestación. Y esto debe ser ampliado. Pero ¿cuál es el principal problema para ello?
el retiro de los mineros ilegales. Tú no puedes empezar un proceso de reforestación si es que vas a tener constantemente presionado No, por pero digamos, mineros ilegales. cuando ya esto es arena y no quedó oro y se fueron todos, ahí sí se puede reforestar. Sí, claro. Ahí hay zonas así, Sí, hay sí. huecos. Pero- Yo he visto volando sobre la selva, huecos, Sí, ¿no? claro. ¿Qué hace? Hay. Redondito, si ya se fueron todos. Pero, por ejemplo, es decir, hoy día, Ujú. y sobre esto de discusión lo sé, el decreto legislativo 1336 modifica en parte el artículo 5º, Ya. habilitando la posibilidad de que usen maquinarias pesadas. Ya. No dragas. No dragas, ojo, sino, pero en maquinaria la parte pesada. continental. Y entonces, ¿esto qué implica? Por ejemplo, en zonas como Huaypete, que era el origen De todo el problema. proceso, ¿no? Huépete. El uso de maquinarias, en consecuencia pueden seguir profundizando. Una retroexcavadora. Por ejemplo, Ah. ¿no? Entonces, y eso en realidad es un gravísimo error, Claro, un cargador, gravísimo retroceso un cargador de estas frontal, últimas ¿no? normas. Claro. Sin embargo, eso todavía no se está formalizando. Ahora, Afortunadamente hay discusión. esas sobre arenas esto, que ¿no? vemos en las vistas aéreas, ¿tienen oro todavía? Eventualmente sí. Ah, por eso no las pueden Eventualmente, abandonar. claro. Entonces, pero el tema es de que como hay esa constante presión y hay condiciones, no solamente pues de los por ejemplo, intereses de concesiones forestales o Claro. de reforestación y que se ven invadidos por los Claro, ilegales, lógico, no hay forma, además no hay quien ponga ley y orden, no hay, sino además, efectivamente, en esa condición de seguridad ha habido muertos, no, asesinados. lógicamente, no hay ley y orden ahí ¿no? porque no hay una policía que pueda hacer cumplir la norma, es decir, son extensiones de terreno tan gigantescas que tú no puedes poner un policía en cada árbol, pues, es imposible. Por esa razón es clave, efectivamente, profundizar el proceso de formalización con apoyo técnico, reemplazo de tecnologías. Mire, pero sí. además el tema de interdicción, porque si no se hace interdicción, Yo estoy de acuerdo con no usted, se va a pero- poder generar pero- el tema de reforestación. Ok, pero mientras no haya un consenso social, es decir, todos estamos de acuerdo en que esto está mal, o la mayoría estamos de acuerdo en que esto está mal y que lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, pero lo que tenemos que hacer de otra manera, sí. no es posible, está No. clarísimo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de todos los actores en esta historia. Volvemos. Y seguimos conversando con Mariano Castro en este programa dedicado a la minería ilegal y los daños que esta causa. O sea, eso tiene que estar claro para todos. O sea, nadie quiere tener niñas en burdel después al lado de este tipo de explotaciones. Gente que tiene mucha plata en el bolsillo, que no la tendría y que la quiere gastar, ¿no es cierto?, en bares, discotecas, etcétera. Eso también trae la minería ilegal. Trae trabajo infantil, explotación de niños. Eso también lo trae. Entonces, es parte, digamos, de un infierno, de verdad. Pero se puede hacer de una manera buena. Eso también es el mensaje que ha quedado. Sí se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer minería artesanal, pero se tiene que hacer de una manera correcta. Ahora, estábamos conversando en la pausa que hay mucha desinformación. A ese minero artesanal que hay que ganarse, ¿no es cierto?, se le dice todo el tiempo que ese no es el camino. Su presidente regional, su gobernador le dice que ese no es el camino. La gente que lo rodea le dice que ese no es el camino. O sea, no hay un consenso social que motive a un minero artesanal que quiere vivir eso el resto de su vida a formalizarse correctamente. ¿Cómo hacer para romper eso? Sí, bueno, y la primera parte del comentario, la pregunta tenía que ver con... Hay que pegarse al micro, no se olvide. Perdóname, la primera parte del comentario tiene relación con efectivamente la necesidad de una acción multisectorial en aspectos también sociales y de desarrollo y de delitos conexos, ¿no? Y de ahí es preocupante dos cosas. Una tiene que ver con que los decretos legislativos habilitaron que se desarrollen 3 grupos de trabajo para aspectos vinculados a esos temas. El tema de formalización laboral minera, desarrollo, sostenibilidad social y el tema de superposición de derechos. Esos grupos de trabajo hasta la fecha no informan de ningún avance. Y peor aún cuando tenemos en cuenta que la estrategia de saneamiento, que fue aprobada hace 2 años, un poco más, estableció una serie de ejes vinculados a este problema, de Claro. trata de personas, prostitución infantil, etcétera, etcétera, y que requerían efectivamente intervención. Hoy día, la estrategia de saneamiento se ha ampliado por 180 días más. Bueno. Pero sin embargo, si los grupos de trabajo no ofrecen los lineamientos que se esperan, vamos a tener pocos resultados. Por otro lado, hay una serie de disposiciones reglamentarias establecidas en los decretos legislativos aprobados recientemente que dan como plazo de 60 días. Ujú. Calendarios. No se van a cumplir. Solamente uno se ha hecho, el tema de superposición de derechos. No se ha avanzado, por ejemplo, en todo el tema del instrumento de gestión ambiental,
y ya no a cargo sorprendentemente del Ministerio de Ambiente, sino se estableció que sea a cargo del Ministerio de Minas, no se ha publicado. Tampoco se ha establecido una norma reglamentaria sobre el tema de fondo para el procesamiento de formalización minera integral. No está el reglamento, no está el mecanismo. Tampoco se ha establecido el régimen excepcional de otorgamiento de concesiones mineras en áreas de no admisión de petitorios. Tampoco está el reglamento. En consecuencia, se han hecho modificaciones para que la gente entienda. En enero de este año, con los decretos legislativos, han pasado todos los plazos, han vencido todos los plazos y no se han publicado las normas reglamentarias. Salvo uno, ¿no? Okay. Entonces, y está en juego, además, acciones vinculadas a estos aspectos conexos que tienen que ver con aspectos básicos sociales y que requieren ser atendidos, ¿no? Entonces, eso es clave para entender cuál es el nivel de seguimiento y de control de las medidas, porque claro, es cierto que hemos pasado por los desastres, etcétera, y eso claro, como que reorienta atención. Claro, quita la atención. Pero el ministro de Energía y Minas debería estar sobre estas cosas, la ministra del Ambiente también. Sin duda, porque volvemos a decir, el cambio no se está sintiendo, es más, la minería ilegal está creciendo. Claro. Entonces, debemos revertir tendencia, debemos construir un escenario de sostenibilidad, porque efectivamente este proceso de formalización es desde el 2020. Y no podemos pretender de que esto simplemente sea una formalización de papel. Claro. Si vamos a mantener el mercurio y demás como condiciones de operación, estamos mal. Y tampoco, miren, hay una cosa que es bien importante en el derecho: las normas no cambian la realidad, ¿no? La realidad cambia sola y las normas encausan a veces esa realidad. Entonces, podemos tener un montón de normas estupendas sobre cómo formalizar y no usar mercurio y no usar dragas, etcétera. Pero si no hay quien las haga cumplir, y ese es el problema grande que decíamos en la selva, por lo que se necesita es un consenso social. O sea, porque no puedes poner un policía en cada árbol, es absolutamente imposible, son extensiones inmensas de terreno. Solamente en conservación, digamos, de parques nacionales, hay pues 2 o 3 guardaparques por parque, ¿no? Y los parques son del tamaño de la ciudad de Lima, o sea, son gigantescos. Entonces no le puedes pedir, ¿no es cierto?, a 2 o 3 personas que son guardias forestales que impongan la ley y el orden, ¿no es cierto? Y como tú dices, han habido muchísimos muertos por tratar de imponer la ley y el orden en estas zonas, donde no hay ley y orden, sino hay un consenso social delictivo, si se quiere. No vamos a hacer esto, no nos va a pasar nada. Si nos abren un proceso, nadie nos va a condenar y vamos a seguir haciéndolo. El mercurio lo metemos por Bolivia y bueno, pues la selva ya crecerá, ya regresará, ¿no? La selva regresa, ¿no? Hay la creencia encendida, ¿verdad?, que la selva regresa. No regresa, pues, pero regresa, ¿no? Entonces, es una situación lamentable, la verdad. Claro, no tiene salida. Pero es que sí tiene salida. Es decir, se requiere efectivamente inversión, asignación de recursos, y no solamente que haya, efectivamente, pues se espera que el gobierno regional de Madre de Dios lidere un proceso de formalización. No. Y es evidente que no. Entonces, ¿qué se hace? Nada. Ahora tiene una cosa. El gobernador que elige, lo eligen porque está a favor de la manera ilegal. Sí, claro. Es parte de su plataforma de elección. Claro. Y al que postule en 2018 va a ser igual. Pero tanto las normas anteriores como las actuales dice que si en caso incumple funciones, debe ser denunciado. Ah, sí, claro. Esto ocurrió en la gestión anterior, hoy día también esperamos. Bueno, ahora recordemos que estaba prófugo el presidente regional anterior, ¿no? El anterior, por razones de corrupción. Exactamente. Claro. Pero digamos, sus ofertas, o sea, se presentan ante la población de Madrid. Madrid tiene 100.000 electores, no tiene más que, es uno de los departamentos con menos electores, que una de las regiones con menos electores. Tiene 400.000 habitantes en toda la región y 100.000 electores, o 150.000. Claro. ¿Ya? Tienen derecho a un congresista, lo cual los tiene sobre representados, pero ese congresista y ese gobernador se eligen en una plataforma en la cual le dicen a la gente que están a favor de la manera ideal. Sí, claro. El consenso social es clave, efectivamente, para lograr un cambio, ¿no? Si no hay consenso social, no hay cambio. Sí, claro, es sin duda. Y por esa razón debemos escuchar y difundir aquellos problemas que está causando esta minería ilegal para el desarrollo de Madre de Dios. Lo saben. No hay transferencia de recursos, personas afectadas. Cuando veamos lo que pasó, cuando aparezcan evidencias, tal y como ocurrió en Minamata, Japón, con el tema de mercurio, de lo que los efectos en las personas, cuando aparezcan esas evidencias con más fuerza, las consecuencias en la salud, vamos a requerir el cambio. Claro, cuando vean niños afectados por mercurio, de verdad, ¿no es cierto? Claro. Yo me imagino que por lo menos eso conmoverá algunos corazones, ¿no? Porque la afectación de mercurio en la salud y además es... Y la responsabilidad de la nación tendrá que ser pagada. Por esa razón es que es importante, por ejemplo, a ver,
el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, alabado seas, ¿no? Hace una reflexión sobre esos temas y en donde claramente muestra una orientación de cómo es que debe realizarse el cambio, ¿no? Entonces esos mensajes de carácter ético, religioso, son claves para generar también el cambio. Nosotros somos una radio católica y trabajamos en eso, pero le digo, yo, que voy a estar pronto en Madre de Dios, a pesar de, digamos, de la ascendencia que pueda tener la religión católica y el Papa, yo veo que hay una codicia tan grande, sí, claro, ¿ya? Que no hay forma de combatir esa codicia. Uno me dirá, no es codicia, somos muy pobres. Es verdad, es una ciudad. Además, hay que decir una cosa también cierta, uno no ve el impacto de ese oro en Puerto Maldonado, lo ve en Puno, lo ve en Arequipa, pero no ve la inversión en Puerto Maldonado. O sea, la plata no se queda en Puerto Maldonado. No, claro. Ojalá se quedara en Puerto Maldonado y uno viera, ¿no es cierto?, mejores servicios privados, etcétera, ¿no? Uno no lo ve. Ni inversión privada ni pública. Ni pública, porque además el caso del Colegio Fitzcarraldo es un escándalo, claro, ¿no es cierto?, donde estuvo involucrado Martín Beragún del Ocio, etcétera, y terminó el presidente regional fugado, y el colegio no ha terminado. Ojalá que esté terminado pronto, pero ese tipo de cosas también tiene que impactar en la gente cuando dirías, oye, para acá no queda nada. Sí, claro. O sea, hay transferencia de renta. Así es. Si tú vieras, ¿no?, que acá, pues, pucha, tenemos unos servicios estupendos, ¿no? ¿Cierto? Como tiene, pues, por ejemplo, Charate, ¿no? Que tiene y más bien, el escenario es de degradación creciente. Claro, y pobreza y otros vicios vinculados justamente a esta gente que tiene dinero en el bolsillo y que lo quiere gastar en un placer inmediato. Pero no hay un mejor colegio, no hay un mejor hospital, no hay unas mejores pistas y veredas, no, la gente se transporta básicamente en motocicleta, en Madre de Dios, la mayoría de la gente, y no hay tampoco buenos servicios. Podría haber un súper, ¿no es cierto?, club para los niños con piscina, para que hagan actividad, no hay. Podría haber muchas cosas en Madre de Dios con la cantidad de oro que hay, ¿no? Sí, claro. Solamente por la transferencia del canon de ese oro. Sí, claro. ¿No? Y simplemente se pierde porque todo el oro se extrae de ahí, se saca por Bolivia ilegalmente, sin pagarle a la SUNAT un centavo. Entonces, y la gente que gana dinero a través de esa renta se viene a Lima o se viene a Arequipa o a Puno. Por eso, habíamos visto al inicio de la conversación que efectivamente esos son procesos que no son de la noche a la mañana. No, esto va a durar muchos Más años. aún cuando hay una gran cantidad de gente involucrada, muchos intereses y demás. Pero por eso, sabemos cuáles son los problemas, sabemos cuáles son las condiciones que debe desarrollarse, pero destaquemos aquellos procesos que están avanzando y eso hay que replicarlos y aumentarlos. Sí, es verdad. Están dándose no solo en Madre de Dios, sino en otras regiones. Por ejemplo, en Arequipa por ejemplo, la certificación de oro responsable, que se inició en el gobierno anterior y que ahora ha continuado. Eso, los mineros que han logrado formalizarse y luego tener certificación, fair trade, etcétera, reciben $2,000, $3,000 por el oro, más por la certificación. Por supuesto, y además hay mucha más demanda. Entonces hay incentivo económico concreto, siempre y cuando se realice el cambio, que es un cambio técnico, que es un cambio ético, que es un cambio que efectivamente incluye varios temas y que es posible. Claro. Sí hay alternativa. Entonces hay que decir, oye, fíjese, no es que se está en contra de la minería artesanal, no, ni pequeña tampoco. Pero sin embargo, como no es una actividad cualquiera, se requiere que se realice en condiciones mínimas de seguridad. Pero lo que siempre sucede con la informalidad, o sea, si yo le pago cero a la SUNAT, cero, y la SUNAT me va a quitar el 30%. Por eso es clave la interdicción. 30%. Sí. Entonces, ¿para qué quiero ser formal? Claro, por eso es clave la interdicción. Porque si no cumples tales y cuales condiciones, viene la interdicción. Tiene castigo. Entonces, si la interdicción no se da, si se perdona el delito, etcétera, etcétera, no hay incentivo real. Es decir, si veo que del costado no hace ningún esfuerzo y no le pasa nada, yo tampoco para qué. Claro, si veo el Estado costoso, lo vean preso, yo me pongo en orden. Pues, ¿no? Entonces, claro, con los 198 casos de denuncias con sentencia, con prisión condicional o efectiva, aparece un proceso que sin embargo hoy día se ve debilitado con estos cambios que han habido y con los cambios peor que pretende la congresista Aramayo y algún grupo, porque además no cualquiera firmó ese proyecto. El vocero mismo firmó. La congresista Aramayo viene de Puno, entonces tiene interés después con la minería. Hay congresistas inclusive del partido oficialista que también muestran una opinión favorable a eso. Claro. Porque claro, dicen, oye, un conflicto menos, un problema menos, pero no, van a ser responsables de generar un escenario mayor de El ministro del Interior nos ha dicho hace pocos días que una de las políticas del ministerio es no barrer los problemas debajo de la alfombra.
Sí. Y este es un problema que se ha barrido debajo de la alfombra. Que ahora está en manos justamente del Ministerio del Interior. Así es. Todo el tema de la Comisión de Interdicción, que antes estaba en PCM, Se ha pasado a Interior. ha pasado a Interior. Entonces tenemos por lo menos la promesa de que los problemas no... Y han publicado un marco legal para intervenir. Sí, o sea, sí. hay la voluntad de intervenir. Obviamente esto se maneja de manera más o menos cauta, porque no le avisas pues a la gente qué día Sí. vas a hacer la operación. Claro, ¿Ya? claro. Pero lo que sí es verdad es que por lo Que menos hay empiece una controlando voluntad... combustible, por claro, ejemplo. una voluntad de... que me pareció interesante, ¿no? Se refería en realidad a los problemas de los policías y la corrupción a la policía, pero en general la frase es correcta, ¿no? No queremos un ministerio que barra los problemas bajo la alfombra. Sí. La minería ilegal ha sido un problema barrido bajo la alfombra. En el Perú ya tiene pues ¿cuánto? 20 años desde que el precio del oro subió. O sea, la minería artesanal desapareció, la pequeña minería había desaparecido porque los precios de los minerales estaban en el suelo. Pero desde el año 2000, en que la minería comienza a tener muchísimos mejores precios, y está en Madrid hasta un poquito antes, pues simplemente esto se disparó. Para poner un ejemplo, ¿cuánto gana un trabajador minero, ¿no es cierto?, al mes? En Madre de Dios, más o menos. ¿3.000 soles? ¿4.000 soles? Que trabaje duro, ¿eh? Sus 8 horas diarias. Depende, sí. No, trabaja bien. Es variable, porque hay gente que simplemente son jornaleros, otros son operadores. Digamos, el jornalero, el más Sí. bajo en la escala. La verdad que no tengo una información Claro. precisa actual hoy día, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo la- que por lo menos triplicaba el sueldo mínimo. Por sí, lo claro, menos. hay una diferencia con otros operadores, ¿no? Claro. Con otros que realizan otra actividad. Sin Pero embargo, digamos, nuevamente, pero una persona, un debemos ser jornalero... conscientes de los costos. Claro, yo sé, Y de los pero- beneficios del proceso de formalización. Yo estoy de acuerdo, pero digamos, ese jornalero que viene de Puno, que viene de Cusco, ¿no es cierto? Que en Cusco va a conseguir un trabajo donde va a ganar 1.000 soles, 1.500 soles al mes. Y viene este trabajo, que es duro, ¿ah? Pero saca 4.000 soles al mes, Ujú. no se ve nunca. Ujú. Ese es el problema central. Claro. Entonces hay que decirle a ese jornalero, mira, esos 4.000 soles que tú ganas tienen estos costos. Ujú. Ese es el problema, Sí, claro. para poder disuadirlo de esa claro. actividad. Sí, claro. Bueno, nos tenemos que despedir, ha sido una conversación interesantísima. No, gracias, más bien. Un abrazo muy grande a César González, director de Radio Madre de Dios, que nos está escuchando atentamente. Y yo pronto, a fin de mes, probablemente esté en Madre de Dios, justamente por invitación de varias actividades que van a realizar, y justamente Radio Madre de Dios es uno de los auspiciadores de estas actividades. Pero como reitero, sin consenso social no hay posibilidad de cambio. No más minería ilegal es el lema central de El este lema, proceso. así Y es. que sí, sin embargo, una minería artesanal sostenible, que contribuye al bienestar de la región y que no afecta a ellos mismos ni a los vecinos que efectivamente Claro. hoy día están Y que sintiendo se los efectos. repliquen las experiencias positivas que sí existen. No Sí. que no existan, sí existen, Existen. pero hay que buscarlas, ¿no? Y replicarlas. Sí. Muy bien, gracias a Mariano Castro, él ha sido viceministro de Ambiente, o sea que sabe bastante del tema, como han podido notar. Nosotros nos despedimos y volvemos con una edición más mañana. Ismael, por supuesto, les va a dar un montón de información sobre la actualidad. Hasta mañana. Gracias a Rosa María Palacios, y les cuento, amigos, que las reliquias de Santa Rosa de Lima se encuentran en estos momentos en Ica, específicamente en el Hospital Regional de Ica, donde el Colegio de Enfermeras y sus integrantes le ha rendido un especial homenaje, una recepción, y ha hecho un recorrido procesional desde el monasterio de San José de las Madres Carmelitas Descalzas hasta este nosocomio. Más adelante habrá también una misa en este mismo lugar y luego un recorrido procesional hacia la parroquia Santiago de Luren en la avenida Ayabaca, avenida San Martín y avenida Cutervo. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos mañana con más información. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Exactamente de donde iniciamos la conversación. ¿Los intereses no se pueden conciliar? Claro, pero debemos priorizar, es decir, la estrategia de interdicción, que está aprobada formalmente, establece prioridades. Porque claro, uno de los elementos que apuntan a modificar esta estrategia dice, oye, no hay que, por ejemplo, meter presa a las payaqueras y demás. No, a eso no apunta. Claro, no apunta eso. No apunta a quienes realizan la actividad de manera de subsistencia y que no genera un impacto, sino más bien al crimen organizado para empezar. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En estos momentos estamos en vivo a través de la página de Radio Santa Rosa en audio y video, y más tarde, en unos minutos más, estará este programa en el canal de YouTube de Sodomco, en donde encuentran todos los programas de Rosa María Palacios. Continuamos con la entrevista a Mariano Castro Sánchez Moreno, experto en tema de Derecho y Política Ambiental y ex viceministro de Gestión Ambiental, que habla sobre minería informal. Bueno, y seguimos conversando con Mariano Castro de este problema que parece no tener solución. Yo le tengo mucho cariño a la gente de Madre de Dios. Cuando he ido me han tratado muy, muy bien, y voy a estar pronto, muy pronto en Madre de Dios nuevamente para seguir conversando de este problema que parece no tener pues solución. Porque yo le dije, me acuerdo, pero hay otras actividades, el turismo, no sé, justamente si se limpia el río, Madre de Dios, que hoy no se puede pescar, la pesca, no, te dicen no hay nada que nos dé más plata que la minería ilegal. No hay nada. Entonces el oro es lo que ha transformado esta ciudad, Puerto Maldonado, es lo que está transformando toda esta área que ha estado abandonada por el Estado nunca se ha ocupado de nosotros hemos tenido que ver por nosotros mismos, y además ha atraído a una población migrante grande, por supuesto ha traído, y lo reconocen, prostitución, trata, otras cosas, ¿no es cierto? Pero no hay una aceptación social de restringir el tamaño de la actividad, que es lo que pide la formalización, a áreas especializadas, y aceptar la regulación. O sea, no hay esa aceptación, ni siquiera entre los que se inscribieron, ¿eh? O sea, preferirían estar como están, ¿ya? Y como no les pasa nada, porque además no hay sanción, ya lo acabamos de ver, un preso, los jueces no tienen internalizado, ¿no es cierto?, la sanción que debe ponerse, eso es, como se dice, un delito socialmente aceptado. Entonces, no hay forma, pues. Bueno, nos resignamos a que se acabe el bosque de Madre de Dios. No, de ninguna manera, ¿no? Hay procesos también que están dándose en el mismo Madre de Dios de cambio, y esos son los que deben ser promovidos de forma muy intensa, ¿no? Por ejemplo, ya hay casos de operadores mineros que no utilizan mercurio, por ejemplo. Ya. Han cambiado equipos, tecnologías, etcétera. Y eso es central, es decir, una de las prioridades de la formalización de la integración debe ser esa, porque el mercurio causa daños irreversibles. Claro, eso es otra cosa que explicaría, la parte de los insumos y los materiales que se usan. El mercurio está prohibido. Está prohibido. Punto. En todo el Perú no se puede usar. Y claro, entonces, pese a que está registrado esos cambios en varios casos, que han presentado su instrumento de gestión ambiental, sus papeles y más para la formalización, tampoco se los aprueban. Ya, ¿no? Ahora, eso revela, claro, una intencionalidad mayor. Entonces hay que evaluar el tema, porque claro, si uno le pregunta a los afectados, que tenemos datos de Sanipes, de Digesa, de universidades norteamericanas que están realizando evaluaciones, claramente muestran el nivel de contaminación que existe en personas y en alimentos, en pescados, de presencia de mercurio. No se puede comer un pescado de la zona de Madre de Dios, claro, se puede decir que viene de granja, ¿no? Pero de piscigranja, controlado y demás, cosa que se empezó a hacer con el YAP además. Claro. Pero el punto es de que esos cambios positivos están dándose, pero además, si uno le pregunta a los afectados por esta contaminación, obviamente no hay forma de aceptar esa minería. Esos sectores reclaman el cambio. Ese cambio tiene que hacerse. Son sectores minoritarios en materia. Pero existen. O sea, no le digo en otras ciudades del país, en otras provincias del país. Le damos micro a aquellos que reclaman la eliminación de estas condiciones que son básicas para asegurar la minería sostenible, que genere tranquilidad para los operadores. Que son la mayoría. Pero justamente debemos dar las voces de los temas y las tendencias que son para generar un escenario de sostenibilidad en Madre de Dios. Estamos de acuerdo, pero la tasa de incremento poblacional entre todos los departamentos, Madre de Dios es la más alta, y el censo de septiembre probablemente reafirma. Pero es una tasa por migración, ¿no? Por migración, sí, claro. Pero entonces, y esa es una presión que impacta en condiciones de servicios y demás. Con la interoceánica igualmente fue otro factor. Pero tenemos igualmente otro tipo de actividades
ecoturismo, agroforestería, etcétera, etcétera, que genera igualmente No quiere. escenario sostenible. Es que se está haciendo, lo están haciendo. Lo están haciendo sectores La minoritarios. presión es mayor por el otro lado. Claro, pues. Pero debemos ser claros en hablar fuerte y decir efectivamente que esa tendencia es hacia una selva, un infierno. Ahora, ¿qué ¿Es insumos? un infierno ese que queremos para Madre de Dios? No. Bueno, ¿qué Entonces, insumos además del mercurio no se pueden usar? Bueno, hay en el procesamiento, el mercurio es un insumo que se utiliza para efectivamente el proceso de amargamiento, etcétera, Así es. ¿no es cierto? En otras etapas del proceso de actividad minera se usa cianuro, pero no en Madre de Dios, Ok. porque es otra etapa, ¿no es cierto? Ahora, pero el tema es de que se logró Ahora, a ¿por qué partir no de las se con- normas de ¿Y por qué no se prohibición, controla el ingreso de mercurio se a Madre de logró, Dios? se Ya, logró ya. reducción, según cifra de SUNAT, Ujú. de cerca de 120 toneladas al año Ajá. a cerca de 10. Perfecto, ya. Ahora, sin embargo, ese es el control formal. Claro. ¿Qué ha ocurrido si uno mira las cifras de Bolivia? Ajá. En Bolivia subió la importación. Claro. Se fueron a otro lado con el negocio. No, entonces viene por Bolivia Ah, e ya, ya, ingresa ya. por la frontera. Lógico. Por el ¿No? puente, ya está. Así es. Y bueno, claro, como de botellita en botellita Claro. y se abastece. Y hay, ahí en la, Pero en la también pues, interoceánica misma. basta poner un puesto de control pues en el puente que está en interoceánica, y bueno, por el amor por de Dios, ejemplo, es pues, y la facilísimo. pregunta es por qué hoy. Es fácil sacarlo en algunos lugares, pero no es nada fácil. Implica un trabajo bien duro. Claro, ahora, Pero- pero se ha logrado en ciertos casos, por ejemplo, en Tambopata, Ujú. con la instalación durante el año anterior de los puestos de control en Azul y en Nambari, cerca de Tambopata, Ujú. se logró disuadir Claro. y se disminuyó. Y respetaron la pero reserva, ojo, además, el tema no solamente es el control de esos territorios, sino también el control de insumos. Claro, el eso- tema de combustible, es claro, decir, hay si hay la dos ilegalidad, Ujú. la actividad minera, que es ilegal, Ajá. está en zonas prohibidas, está en áreas protegidas, no estamos hablando de otras zonas donde hay ilegalidad, sino en esta. Sí, y el ese- control de combustible es un mecanismo que se ha perdido. Hoy día no se está ejerciendo ese control, con lo Ahora, cual... vamos por partes para que el público entienda, porque parece que todo el mundo se puede confundir. Fíjense, hay una diferencia entre ser informal y ser ilegal, ¿no? Que eso es lo primero que habría que decirle a la gente para que... O sea, el informal quiere ser legal, ¿ya? Y no está cometiendo una actividad propiamente ilegal porque no está en una zona prohibida, no usa insumos prohibidos y probablemente está en proceso de formalización. Pero el ilegal, la primera cosa que no puede hacer es estar en una zona prohibida. Eso es gravísimo. Está en un parque nacional, en una reserva nacional, ahí no puede estar y nunca lo van a formalizar ahí. Nunca. Siempre va a ser ilegal. ¿Cuántos agentes hay hoy invadiendo zonas que son prohibidas? Y, Muchísimos, bueno, son ¿cierto? muchos, pero no solamente son las áreas protegidas, como tú bien empezaste a señalar, ¿no es cierto? Sino además en aquellas zonas que no tienen derechos. Claro. Entonces, la Libertad, Cajamarca, Puno, No hay etcétera, concesiones. están ilegalmente y hay un tema. Pero además, hoy día está en discusión, a partir de proyectos de ley presentados por la congresista Aramayo, en donde pretende decir que hay una línea poco clara y entre minería ilegal y minería informal, con lo cual apunta a despenalizar. Ni hablar. Entonces, pues. eso ha sido cuestionado y entiendo que ella ya retiró el proyecto, pero ha anunciado que van a presentar otro, ¿no? Y quizás sea como el tema de las leyes o proyectos de ley vinculados a la libertad de expresión, de que retiran uno y luego presentan otro más o menos parecido con efectos negativos perversos. En el caso de la división es muy clara, en realidad, está eso establecido en la ley. El minero y la minería ilegal es cuando no tienes título minero, no tienes concesión, hay superposición con otros derechos, no tiene reconocimiento como productor minero, actúa sin instrumento ambiental, no paga tributos, incumple derechos laborales. Es decir, hay que tener en cuenta que la legalidad no está marcada solo por una de estas dimensiones, sino cualquiera de ellas. Claro, lo que pasa es que ¿No es cierto? hay que Entonces, explicar, pero para explicarlo, digamos, en fácil es, si estás en una zona prohibida, olvídate, no te van a formalizar jamás. Totalmente. Nada. 2, si no estás en una zona prohibida, pero estás metido en un sitio que no es tuyo, tú no tienes la concesión y el concesionario no quiere que estés ahí,
y no tienes título para estar ahí, entonces no te van a formalizar nunca, pues. Arregla con el concesionario. Nunca te van a formalizar. Y es ahí donde formalizar. aparecen otro tipo de presiones, porque en Madre de Dios, por ejemplo, están planteando que se modifique las provisiones contenidas en el artículo 5 del decreto legislativo 1100. Esa es la condición, y por esa razón no ejecutan nada, porque quieren mostrar un supuesto fracaso del proceso Claro. para presionar y destruir aún más la Amazonía. Ahora, es decir, ese artículo 5 ¿ese es el de las dragas? el de las dragas, El de las dragas. El artículo 15 es de las dragas. entre otras maquinarias. Ahora, ¿qué ha pasado con las dragas? Como le dieron a la Marina de Guerra la responsabilidad de destruir las dragas, porque efectivamente los ríos son responsabilidad de la Marina de Guerra, la Marina de Guerra actuó con una efectividad pues impresionante, ¿no? Entonces tienen la dinamita, tienen los equipos, tienen los explosivos, entonces se volaron todas las dragas que habían. Claro, entonces el negocio que tú lo sacabas del oro pues en poquísimo tiempo se convirtió en un negocio de larguísimo tiempo. Entonces, obviamente, hay una presión enorme de gente muy rica, porque no estamos hablando de un pobrecito que está con un baldecito en el río. Exactamente, estamos hablando de gente riquísima. Vas a ir por Puno, o por Arequipa, o por Tacna para ver edificios, etcétera, etcétera. Eso es parte de la minería de oro que han exportado millones de dólares al extranjero sin pagar un centavo de impuestos. O sea, que también tenés eso en cuenta, ¿no? Ni un centavo. Acá se ataca mucho a la gran minería, que es formal, que está hiperregulada y a veces hasta sobreregulada. Pero esta minería vive al margen de la ley y no pasa nada. Entonces, esos son los ilegales. El que está en área prohibida, ¿no? Aunque pasan cosas increíbles. No sé si Puyo, que Ojo Público, me parece, o Convoca, logró registrar una trocha hecha dentro de la reserva. Trocha hecha por el presidente regional, o sea, por el gobernador. Trocha ancha, habían volado un pedazo de selva completo para que se extraiga oro. O sea, esto promovido por el gobierno regional. Sí, es un escándalo. Fue denunciado en su momento por el MINAM hace más de un año. Y está la denuncia penal. Así como también el derivado del informe de la Contraloría Muy General. bien, entonces hay que pegarse al micro antes de ir a la pausa. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánta gente está presa por la aplicación de los artículos sobre minería ilegal introducidos en el Código Penal? Bueno, cero. Hay cerca de 180 sentencias. Ya. De los y cerca de 2.000 casos. 2.000 casos, ya. Iniciados por la Procuraduría de Ambiente, del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, este proceso, que es indispensable, no porque la lógica de la política vinculada a esa materia sea a la penalización, criminalización, destrucción, sino que efectivamente sabemos que hay supuestos que son ilegales, que deben ser integrados, porque si no, no va a haber incentivos para aquellos que quieren y deben ser formalizados. Entonces, con las excepciones de decretos legislativos se perdona el delito. Sí. Y es más, al haber modificado el delito base, que es la minería ilegal, se afecta también el de crimen organizado, que fue un avance importante, el decreto legislativo 1244. Y es hoy día justamente lo que la congresista Mayo pretende también. No, pero digamos, supongamos, ese proyecto todavía no se ha aprobado. La pregunta es, pero igualmente, el decreto anterior ya pero ¿cuántas personas han sido condenadas? Me dice 198 casos de sentencia. Sí. ¿Y personas en la cárcel? Tenemos, hasta donde yo recuerdo, había una persona. ¡Una, pues! Sí. Vamos a la pausa. Pues, ¿ustedes han visto cómo se ha depredado el bosque? ¿Cómo puedes tener una persona presa, pues? Sí. O sea, es evidente que es un delito que los jueces tampoco quieren, en Madre de Dios, aplicar. Y van a aplicar penas sin prisión efectiva. Obviamente, pues, porque no lo quieren aplicar. Y además, el juez de Madre de Dios está solo frente a una sociedad que quiere seguir viviendo de eso y no sabe vivir de otra forma. Entonces volvemos al problema. Hoy día se ha retirado el puesto de control en Inambari, que disminuye la capacidad de control del combustible, porque si retiras el combustible, los operadores ilegales no van a poder operar. En una semana se acaba el tema. Y eso no se está haciendo. ¿Y se retiras el mercurio también? Y también. Ahora, el mercurio se puede sustituir por otras cosas. Sí, hay procesos gravimétricos perfectamente, y además que son más eficientes, se genera más oro y no hay contaminación. Ese cambio tiene que darse. Eso supone un apoyo tecnológico de equipos y financiamiento. Pero lo que pasa es que ahí viene el problema, pues. No puedes apoyar a todos los que son formales, pero no puedes apoyar a los que son ilegales, no, pues. Eso es interdicción. Entonces, siguen metiendo mercurio al río. Claro, pero es que ahí debe ejecutarse interdicción. Pero para empezar el control del combustible, repito,
no solamente son las interdicciones esas que impactan en la opinión pública, se destruye material, maquinaria, la que hacía Urresti, ¿no es cierto? Urresti pegaba gritos, hemos quemado, y lo querían matar en la Pampa, ¿no? Y que sin embargo, bueno, luego se regresaban, ¿no es cierto? Por esa razón es que la otra estrategia ha funcionado mejor. Esos puestos de control disuasivos con la Marina, y que requerían un mayor acompañamiento de la policía, el Ministerio del Interior, que hoy día tiene a su cargo las labores que antes estaban en PCM. Sin embargo, el Ministerio del Interior no está ejecutando tal y como... Ha habido recientemente algunos operativos y ha sido habilitado para... Esperemos que efectivamente acompañe la labor de la Marina. El marco legal para que actúe la policía. Y eso puso muy nervioso a la gente de Madre de Dios. Sí. Entonces, ese marco legal se ha aprobado para ser ejecutado. O sea, en algún momento va a entrar la policía. Y como tú dices, básicamente yo creo que puestos de control para control de insumos, que es lo mismo que se hace para droga, además, que hay experiencia sobre eso y puede tener éxito. Y dos, interdicción. Ahora, y finalmente el problema de interdicción es que no lleva a la persona, ni siquiera a las mafias organizadas, ante la justicia. Claro. O sea, las llevan de la justicia con prisión, sin prisión preventiva, entonces siguen operando y a la hora de la hora no les ponen una condena con prisión efectiva. Entonces, con lo cual, siguen operando exactamente igual. Claro, ha habido casos donde efectivamente revela necesidad de un cambio. Por ejemplo, la Marina detiene en Tambopata, porque tiene capacidad de control en los ríos, lagos y más. Pero luego en la parte continental no, se lo entrega al policía y se demora más de 24 horas y el juez o el fiscal lo libera porque superó el tiempo. Entonces, y claro, no hay forma de llegar antes de 24 horas de ese lugar hasta Puerto Maldonado. Parece que lo van a ampliar a 48 horas. Sí. Entonces hay un tema ahí. Y luego me parece muy relevante que el actual presidente del Poder Judicial ha señalado como prioridad el tema de la minería ilegal. Bueno, tiene que capacitar a sus jueces entonces para empezar. Requiere la creación de juzgados especializados. Claro. Y un fortalecimiento, por otro lado, ya no está a cargo del Poder Judicial, el Ministerio Público, de todo el tema de las fiscalías ambientales y vinculándolo con el tema en prioridad de crimen organizado. Entonces aquí lo que se requiere además es tener en cuenta que es una acción a nivel regional, no solamente del Perú, porque requerimos un acuerdo con Bolivia para que igualmente impida, porque si no se va a seguir metiendo el mercurio y pese a los cambios que se deben dar y que deben ser una prioridad en los mecanismos de formalización que debe poner en marcha el gobierno nacional, el gobierno regional, y que tiene que ver con el Fondo de Promoción a la Formalización, asistencia técnica, eso no se está dando. Es decir, no se siente el cambio de lo que significa las nuevas medidas de formalización y menos en interdicción todavía. Entonces, esto requiere una acción efectiva en la zona con gente, recursos, cambios de enfoque que permitan efectivamente estimular esos cambios que están dándose ya y exigir al gobierno regional de Madre de Dios y a otros más el cambio. En el caso de Puno igualmente, hace 2 días ha salido una nota en SER con declaraciones de un ex director que señala que la ventanilla única que se estableció para justamente simplificar el proceso de formalización en el anterior gobierno, ahora se han retirado en Puno, en la Avenida de Carabaya. Ya no hay ventanilla única. Entonces, claro, con eso están dando el pretexto perfecto de que el proceso no funciona y que hay que hacer más cambios en el Congreso, etcétera. ¿Qué apuntan? Al cambio del artículo 5 del Decreto Legislativo 1100 y otros, y todo el tema de minería ilegal. Claro, para que el público entienda, que nos escucha, que es las dragas regresan, que lo han pedido los fujimoristas desde el primer día y en el Congreso pasado. El mercurio sí se puede usar, sí se puede explotar, sí se puede hacer minería ilegal en zonas prohibidas. Entonces, claro, lo que es central en la reforma se pierde y mantenemos, como usted dice, al final, si eso continúa en 20 o 30 años, no tienes selva en Madre de Dios. Y el problema de arrasar la selva, eso hay que explicarlo, es que lo que queda es arena. No queda una tierrita húmeda para nada. En la selva peruana, el cima y el cial no tiene más de, creo que 5 centímetros, es chiquitísima. Entonces, simple y llanamente lo que hay es una deforestación. Ahora, en el tema de reforestación, ¿es posible un programa de reforestación? O sea, ¿esas arenas pueden ser reforestadas o ya no? Hay casos, efectivamente, el suelo es de poca capacidad en la zona de madre, en general en la Amazonía, ¿no? Pero ya hay casos en donde se ha logrado una reforestación, se ha probado con diversos tipos de especies y se ha logrado reforestación. Y esto debe ser ampliado. Pero ¿cuál es el principal problema para ello?
el retiro de los mineros ilegales. Tú no puedes empezar un proceso de reforestación si es que vas a tener constantemente presionado No, por pero digamos, ilegales. cuando ya esto es arena y no quedó oro y se fueron todos, ahí sí se puede reforestar. Sí, claro. Ahí hay zonas así, Sí, hay sí. huecos. Pero- Yo he visto volando sobre la selva, huecos, Sí, ¿no? claro. ¿Qué hace? Hay. Redondito, si ya se fueron todos. Pero, por ejemplo, es decir, hoy día, Ujú. y sobre esto de discusión lo sé, la norma, el decreto legislativo 1336 modifica en parte el artículo 5º, Ya. habilitando la posibilidad de que usen maquinarias pesadas. Ya. No dragas. No ojo. dragas, sino pero No, en maquinaria la parte pesada. continental. Y entonces, ¿esto qué implica? Por ejemplo, en zonas como Huaypete, que era el origen De todo el problema. proceso, ¿no? Huépete. El uso de maquinarias. En consecuencia pueden seguir profundizando. Una retroexcavadora. Por ejemplo. Ah. ¿No? Entonces, y eso en realidad es un gravísimo error. Claro, un cargador, gravísimo retroceso. un cargador de estas frontal, últimas ¿no? normas. Claro. Sin embargo, eso todavía no se está formalizando. Ahora, Afortunadamente hay discusión. esas sobre el arenas tema, que ¿no? vemos en las vistas aéreas, ¿tienen oro todavía? Eventualmente sí. Ah, por eso no las pueden Eventualmente, abandonar. Claro, entonces, pero el tema es de que como hay esa constante presión y hay condiciones, no solamente pues de los por ejemplo, intereses de condiciones forestales o Claro. de reforestación y que se ven invadidos por los Claro, ilegales, lógico. ¿no? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Jueves 18 de mayo del año 2017, amigos, bienvenidos. Esta es una edición más de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros en una interesante entrevista. Abel Ángeles. Una interesante entrevista sobre minería informal. Hoy día estará con nosotros el ex viceministro de Medio de Ambiente y hablará pues sobre el tema de la minería informal. Pero temas puntuales, Ismael, como el día de ayer Jorge Acurio, el ex gobernador del Cusco, pues simplemente ha sido detenido y su vivienda ha sido allanada porque ha recibido una coima de $1.250.000. Él pidió 3 millones, pero se le dio $1.250.000 por una carretera de evitamiento. Así se pudo comprobar el favorcito de momento, porque la inversión inicial era de 297.000 millones, casi 300.000 millones de soles, pero la obra terminó costando 410 millones de soles. Figúrense ustedes, hay un exceso, digamos, en el costo de esta implementación o mejora del asfaltado en 9.5 kilómetros. No es una carretera nueva, solamente era mejorarla, nada más. Es una vergüenza todo esto lo que está pasando con el tema Odebrecht. Es una vergüenza que autoridades regionales, ahora ya empezamos con las regionales, se vean envueltas en casos de corrupción. Vamos a ver si también en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, también tenemos este mismo problema, ¿no? Que es una vergüenza. Ya tenemos, mira, cuántos presidentes regionales que están pues presos, detenidos, y presidentes del país también, uno prófugo, otro preso. Es decir, nuestro panorama no es el mejor como para sentirnos tan orgullosos. Yo creo que algo que debemos hacer y desde las bases de empezar a mejorar esto. Pero no es un fenómeno solo de nuestro país. Lamentablemente Latinoamérica está enfrentando situaciones muy similares. Este es el caso, por ejemplo, de Brasil con el presidente Michel Temer, pero ya es un tema desde Brasil que de alguna forma está tocando acá, porque mira, tiene que ver con el tema Lava Jato. Así es, ¿no? Y el otro punto, Ismael, hoy día a partir de las 9 de la mañana tenemos la interpelación al ministro Vizcarra, y esto es preocupante porque podría terminar en una censura, y es más preocupante porque el señor es vicepresidente, es el primer vicepresidente de la República. Si los señores del fujimorismo quieren hacer una censura y luego podrían inhabilitarlo,
nos quedaríamos sin un vicepresidente, nos quedaríamos solamente con la segunda vicepresidenta y en un gobierno que no es tan estable, nos veríamos totalmente perjudicados. Es preocupante lo que pase hoy día en el Congreso de la República. La actitud actual del gobierno es la misma desde hace, digamos, una censura atrás, ¿no? Y varias interpelaciones. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha pedido a las fuerzas del Congreso, al fujimorismo básicamente, que escuchen las respuestas que dé al pliego interpelatorio el ministro Martín Vizcarra, en una, digamos, propuesta algo conciliadora. Es una actitud conciliadora que tiene, pero lamentablemente cuando no hay ese tipo de actitud, simplemente hay una consigna, ¿no? Y esto es una consigna política, lamentablemente no van a lograr que se reflexione. Ojalá que nos equivoquemos y se reflexione y se acepte las 82 respuestas del señor Vizcarra. El señor Vizcarra ha dicho que va a repetir lo mismo, porque si son las mismas preguntas tienen que ser las mismas respuestas, ha dicho. No hay otra respuesta. Pero cuando hay una actitud netamente política y una orden de arriba que hay que censurarlo, es una pérdida de tiempo todo esto. Bien, ya viene la entrevista entonces con Rosa María Palacios. Hoy tendrá como invitado a Mariano Castro Sánchez Moreno, experto en tema de derecho y política ambiental. Con él van a hablar sobre minería informal. También es ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Nos vamos a la pausa, entonces vámonos a la pausa y retornamos con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una edición más de A Pensar Más. Esta es una edición muy dedicada a nuestros amigos en Madre de Dios, que nos escuchan muchísimo y para los cuales el problema de la minería informal y ilegal es un problema diario y además que temen muchísimo la represión del Estado sobre estas materias. Así que hemos invitado a Mariano Castro, ex viceministro de Ambiente, justamente para hablar de estos temas y poder hacer un balance de lo que se ha hecho, de lo que se tiene que hacer y de cómo conciliar intereses en conflicto, en enorme conflicto en esta materia. Muchísimas gracias por venir a hablar de minería ilegal, un tema complicado. Buen día. Es un tema central para el país y para Madre de Dios de las regiones del Perú, que donde efectivamente es no es la única Madre de Dios, por supuesto nos escuchan en otros sitios del país donde también hay minería ilegal, como en Arequipa, como en Ancash. Entonces yo creo que es importante el tema. Realmente. Pero, a ver, hay una especie de dejar hacer, dejar pasar en esta historia. Yo sé que es ilegal, pero igual lo hago porque nadie me va a reprimir. El Estado se ha centrado en sacar las dragas de los ríos, que es lo más grave, pero se sigue haciendo pues minería ilegal. El bosque sigue desapareciendo y a la gente que vive de esto le cuesta muchísimo entender que tendría que vivir otra cosa y no quiere, simplemente no quiere. ¿De qué vivo? Es la pregunta, la respuesta que te dan. Y entonces, ¿de qué vivo? Entonces, ¿cómo conciliar esos intereses? O sea, nos interesa conservar el bosque, por supuesto. Nos interesa que la gente tenga prosperidad también. ¿Cómo conciliamos las dos cosas? Bueno, en primer lugar, entender que estamos hablando de actividad minera, no de cualquier tipo de actividad comercial o económica que no genera impactos significativos en el ambiente, en la salud de las personas, también en los recursos de todos los peruanos, porque toda actividad económica debe generar impuestos y debe tener condiciones de seguridad. Entonces, la actividad minera es una actividad de riesgo, ¿no? Y que para poder realizar afectas el territorio donde ejecutas la actividad y si es que no usas adecuadamente los insumos, si no los procesas adecuadamente, generas sustancias de riesgo muy alto para la salud. Entonces, en consecuencia, es importante decir que esa actividad que es importante porque hay recursos que aprovechar, hay que realizar actividad de forma sostenible. Entonces, el mensaje es, uno, en cualquier tipo de categoría de la actividad minera, sea la grande, mediana, pequeña o artesanal, las políticas deben ser de promoverlas y asegurar que se realice bien. Pero si es que se realiza de manera ilegal, sin cuidado de ningún tipo, no solamente ambiental, sino además laboral, de seguridad minera, etcétera. Cada rato escuchamos que hay muertos, mineros que mueren por condiciones de inseguridad, etcétera. Personas afectadas por el mercurio, etcétera. Deforestación, con todas las consecuencias en los ecosistemas y el bienestar que este brinda para las personas. Esto, efectivamente, debe ser materia de interdicción. Entonces, los esfuerzos deben ser en paralelo. Es decir, aquellos que están en la actividad y que están en un proceso de formalización deben merecer
todo el apoyo y las condiciones para poder operar. Y los otros no. Ahora, la respuesta es, el proceso de formalización no ha funcionado. ¿Eso es verdad o es una afirmación falsa? A ver, es que depende cómo lo medimos, ¿no es cierto? Porque el proceso de formalización, en primer lugar, no es un asunto que se puede medir de un día para otro. Es un proceso de adecuación, como ocurrió también, por ejemplo, cuando para la mediana y gran minería establecieron las condiciones ambientales en los 90, y supuso un proceso de como 6, 7 años, ¿no? Y nuevas metas con plazo de adecuación y entonces ahora todos operando ya en condiciones de mejor sostenibilidad. Entonces, pero la segunda cuestión es de que tenemos que de los 70.000 mineros que se inscribieron, alrededor de 4.000 a 5.000 pudieron ser formalizados. Completaron su proceso. Completaron. Las cifras que ha venido dando el Ministerio de Energía y Minas y algunos otros voceros son equivocadas, inclusive con la propia información oficial proporcionada por la Dirección de Formalización Minera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué son equivocadas? Son equivocadas porque, por ejemplo, en enero de este año el ministro Tamayo dijo que solamente se habían formalizado 118. Eso lo dijo ante la Comisión de Constitución o de Minería, no recuerdo. Pero formalmente está una presentación. Claro. Y cuando en esos días, por ejemplo, en La Libertad y en Arequipa, en ambos se había formalizado a un grupo de mineros que se habían presentado en forma individual, pero que para la formalización se asociaron, de no menos de 1.000, ¿no? Sumando ambos. Entonces, sin embargo, ¿cuál es el cuello principal del claro, la propiedad de la tierra, la concesión. Las dos. Y si uno mira de los 70.000 que se han inscrito, ¿cuántos tienen concesión o tienen resuelto el tema del título del terreno? No llega al 10%. Claro. Entonces, ahí pusieron ustedes un obstáculo legal que es lógico. Es decir, yo no puedo explotar una concesión que el Estado no me ha otorgado, pues es el colmo. Bueno, eso es lo que está pasando en todo el Perú, sobre todo, madre de Dios. Entonces, el concesionario, el titular de esa concesión tiene un conflicto con estos invasores, no les va a dar nunca, ¿no es cierto?, la carta, el permiso, la resolución, que les permita decir, sí, acredito que puedo explotar libremente porque el propietario de la concesión me ha acreditado. No lo va a conseguir nunca. Entonces va a seguir asentado como un invasor, mientras que el titular de la concesión no me ve un dedo. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa situación? Claro, entonces, y ahí está la contradicción de algunas de las normas recientes, ¿no? Así es. Por ejemplo, a ver, en primer lugar, si el 10% tiene resuelto estos cuellos de botella, aproximadamente, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué no se ha completado el proceso? Claro. En el caso de Madre de Dios, una de las respuestas a esto tiene que ver con la inacción, incumplimiento de obligaciones legalmente establecidas al gobierno regional de Madre de Dios para cumplir su función. Bueno. Es decir, mineros que tienen resuelto el tema del título del terreno, el tema de la concesión, sea por contrato o porque directamente ya asignado, presentado su instrumento de gestión ambiental, el gobierno regional no resuelve. ¿Y eso por qué? Porque quiere presionar ¿cuántos expedientes tendrá por resolver el instrumentos de gestión ambiental verificados inclusive, no solamente por el MINAME en la gestión anterior, sino la Contraloría General? Más de 900. Y no los aprueba. Ni siquiera los rechaza y dice, te falta tal cosa, subsana. No, simplemente nada. Encarpetado. Entonces, bueno, es que los presidentes regionales de Madre de Dios siempre han promovido la minería informal. Claro, pero en este caso la ilegal también. Claro. Y todo para mostrar que el proceso no funciona, cuando en realidad sí se puede avanzar. Claro. Y aquí hay un tema en donde... Ahora, ¿por qué no se salva el cuello de botella del concesionario diciendo, si el titular de la concesión no explota el lugar en un año, los que están explotando el lugar tienen derecho? Claro, pero la norma reciente, no recuerdo el número del decreto legislativo, establece una ampliación del plazo de concesión. Es decir, antes era 15 años, se podía ampliar 5 años más, ahora se ha ido a 30, de 20 a 30. En consecuencia... Pero tiene que ser con explotación. Puede ser 20, 30, 50, lo que quiera el Estado, pero con explotación. Claro, se incrementa la penalidad por no acción, pero el problema es de que se posterga más. Es decir, y tampoco tiene sentido ello, porque al Estado de la sociedad le interesa que los recursos se aprovechen. Así es. ¿No es cierto? Y aquí hay una inacción, es decir, el titular no explota, mantiene una concesión inactiva
y generando situaciones de legalidad, porque además De hay invasión. situaciones de invasión, de invitados, de arreglos bajo la mesa, etcétera, que hace que se produzca o inacción o una explotación inadecuada Ahora, sin responsable designado. también hay el caso de titulares de la concesión que no van a firmar ninguna carta de compromiso ni de nada porque tienen una situación de explotación ilegal que quieren mantener para no tributar. Sí, O sea, claro. eso es clarísimo. Pues. Sí, claro. Tengo 15, 30, 40, 100 personas trabajando en mi concesión de manera absolutamente ilegal, sin normas laborales, sin ningún programa ambiental, sin nada. Me dan mi parte, ¿no es cierto? Se quedan ellos con la suya, pero me dan mi parte. Entonces, ¿para qué los voy a legalizar? Claro. Si esta persona me está manteniendo y de esto vivo, Claro. ni hablar. Y yo- Efectivamente, y esos casos están registrados, se conocen, ¿no? Claro, entonces- y efectivamente de incrementar, de modificarse La aspectos ley. de concesión. Exactamente. Si no se modifica el artículo 91 de la Ley de Minería y otras disposiciones sobre concesiones, no se va a avanzar. Ese es el Y juego lo que- que más bien se va a agravar, porque ¿qué está ocurriendo hoy día? Sigue creciendo la ilegalidad, Ah, claro. ¿no es cierto? Entonces, y O sea, además, mientras el precio del oro no baje, la única forma de que esto se detenga es que haya un colapso del oro y no valga nada. Mm. Con lo cual, sí, pues sería más caro sacarlo, porque sacarlo, madre de Dios, no es